Cristo. Estamos en el aire y quisiéramos compartir con ustedes un mensaje que lleva por título Mi gracia es suficiente, o como en otras versiones dice, bastante es mi gracia. Antes de comenzar el mensaje vamos a hacer una pequeña oración para estar seguros que estamos alineados con el corazón de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por cada una y todas las cosas, pero sobre todas las cosas te damos gracias por el sacrificio y por la sangre, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que en este día sea el Espíritu Santo y no yo, Señor, quien hable a través de mis labios, Señor, y que tú unjas, Señor, y abras la mente, Señor, los oídos y el corazón de todos aquellos que están escuchando este mensaje, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a comenzar contando una pequeña historia. Alrededor del siglo XIV o XV había una monja que realmente tenía una sensibilidad maravillosa para escribir. Esta monja era famosa en toda Europa, al punto cual que sus poemas, que era lo que ella escribía, eran tan maravillosos, tan sensibles, tan celestiales, que era prácticamente la mejor poetisa que había en toda Europa. Los nobles, los intelectuales, los profesores y todo aquel que leía bastante entendía que esta monja era la persona que escribía los poemas más bellos de aquella época. Había un pequeño problema. Esta monja sufría frecuentemente de dolores de cabeza y entonces un día decidió ir a un doctor a consultar por sus dolores de cabeza. Lamentablemente el doctor no tuvo más remedio que comunicarle que el dolor de cabeza nacía en un problema que tenía ella en su cuerpo, que era un tumor en su cabeza. Por lo tanto, tuvieron que hacerle una cirugía y extirparle el tumor. La monja volvió nuevamente a su convento, me imagino, y se recuperó físicamente. Pero desde aquel momento que le extirparon lo que Pablo hubiera dicho una espina en su cuerpo, nunca más sus poemas fueron tan bellos, tan lindos, tan hermosos como habían sido antes. Prácticamente al perder ese tumor de la cabeza, también perdió esa sensibilidad maravillosa que tenía de escribir poemas celestiales y sensibles, de tal manera que empezó a desaparecer como escritora en Europa. Ahora, ahora nosotros vamos a hablar de alguien que se llama Pablo y que todos conocemos en la Biblia. ¿Y por qué yo hice este pequeño cuento de la monja? Nosotros todos conocemos a un hombre que también le pidió a Dios, no una vez, dice la Biblia 3 veces, pero quizás hubiera sido mucho más de 3 veces, que le quitara una espina que llevaba clavada en su cuerpo. Hasta el día de hoy no sabemos exactamente si era un problema físico, emocional, espiritual, una tentación, pero sabemos que realmente era un dolor bastante grande al punto que él continuamente le pedía a Dios que le sacara esa espina de su cuerpo. Y sin embargo, Dios, contrario a lo que hizo con la monja, decidió no quitarle esa aguja, esa espina que él tenía en su cuerpo. Y lo único que Dios le respondió a Pablo fue: mi gracia es suficiente. O como dice otras versiones, bastante es mi gracia. Este hombre Pablo y la espina tendría que ser un dolor muy intenso, que hoy prácticamente
nadie sabe exactamente. Pero aún con su dolor, Pablo nos dice en 2 de Corintios 12, 9, 10, dice así: y me ha dicho Dios, bastante es mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Fíjense bien esto, me gloriaré en mis debilidades, algo que difícil nosotros podemos decir, para que repose sobre mí el poder de Jesucristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Y esto, escúchenlo bien, Pablo dice que se goza en las debilidades, en afrenta, en enfermedades, en necesidades, en persecuciones, en angustias, en dolores. ¿Por qué? Porque cuando yo soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Él fue el que dijo después, porque todo lo puedo en Cristo. Pablo, con este fundamento, con estas palabras, con estas ideas, con esta filosofía que describe en estas palabras, se lanza contra el fundamento de nuestra cultura, contra todo lo que nosotros podemos creer en esta sociedad nuestra. ¿Pueden imaginarse a alguien diciendo que la debilidad es mejor que la fortaleza? En la cultura nuestra va a ser un poco difícil. ¿Puede imaginarse a las personas famosas o poderosas de este mundo en que vivimos jactándose de sus padecimientos, de sus desastres o sus dolores? Creo que también es un poquito difícil. Sin embargo, Pablo dice, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en los dolores, en las necesidades, en las persecuciones. Realmente, si fuera una persona del mundo que estuviera leyendo estas palabras, lo más posible que la respuesta sería que Pablo era un masoquista, de acuerdo a la sociedad nuestra. Pero Dios tiene un propósito en todas esas experiencias dolorosas de la vida de Pablo. Porque Dios tiene un propósito, es que Pablo, teniendo muchas experiencias dolorosas, dice esas palabras. Pablo tuvo, como saben ustedes perfectamente porque han leído la Biblia quizás muchas veces, Pablo ha sido uno de los hombres más sufridos de la Biblia. Tantísimas cosas ha sufrido. Una de ellas es el famoso aguijón en la carne o la espina, como quieran llamarle, que le reclamaba a Dios que le sacara. Pero aparte de eso, él estuvo en muchísimas otras situaciones en las cuales estuvo prácticamente cerca de la muerte y casi se dio por muerto. Sin embargo, él escuchaba algo que decía, bastante es mi gracia. Mi gracia es suficiente para ti. Pero fíjense también esto maravilloso de Dios, porque si yo estoy hablando de Pablo en este momento, no es porque quiero realmente llevarle un mensaje de Pablo, sino porque quiero compartir con ustedes lo que Dios puede hacer, hace y hará, no solamente con Pablo, sino contigo, contigo, contigo y conmigo. Pablo soy yo, sos tú, es el que está al lado, es el otro. Entonces, mi gracia es suficiente, no solamente para Pablo, fue para él, pero es para ti y para mí. Pero dice Dios, mi gracia es suficiente para ti.
Sin embargo, dices, pero mi amor y mi misericordia te permitirán seguir adelante. Esto es algo realmente maravilloso y por eso lo voy a leer de vuelta. Mi amor y mi misericordia te permitirán seguir adelante. Aquí Dios le está diciendo a Pablo, yo no te voy a sacar esa famosa espina que te está haciendo doler tanto por cierta razón y porque yo conozco más que tú, pero sí te voy a llenar de amor, te voy a abrazar, te voy a amar con todo mi corazón y te voy a llenar de misericordia y de gracia al punto tal de aunque tengas esa espina, aunque tengas ese aguijón en tu cuerpo, tú con mi amor y mi misericordia y mi gracia vas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Quiere decir que aunque Dios no le sacó la espina que causaba el dolor en el cuerpo a Pablo, no por eso dejó Dios de amar, proteger y guiar a Pablo hacia uno de los ministerios más grandes que nunca hemos conocido. Prácticamente podemos decir que es el ministerio más grande que hemos visto en la cristianidad después del ministerio de Jesucristo. Entonces, ¿por qué Dios quizás no le quitó esa espina o ese aguijón a Pablo? Si él era el discípulo que Dios había elegido para llevar las buenas nuevas a tantas partes del mundo donde no habían ido otros discípulos. Así como en el caso de la monja que yo hice al principio, quizás Dios siendo omnisciente, que quiere decir siendo todo sabiduría, y conociendo 3 dimensiones, no 2. Esto quiere decir que nosotros, los seres humanos, tú y yo, trabajamos en 2 dimensiones. ¿Qué quiere decir eso? Que conocemos el pasado y conocemos el presente, pero no conocemos absolutamente nada del futuro, de mañana. Por eso Jesucristo dice, no te preocupes por mañana, porque mañana traerá su propio peso, y es porque nosotros no lo conocemos. Pero Dios sí. Dios trabaja en 3 dimensiones. Conoce el pasado, conoce el presente y también conoce el futuro. Es una gran diferencia. Saulo de Tarso, que era el nombre original de Pablo, después convertido, como ya dije, en Pablo, fue en su pasado un acérrimo enemigo de los cristianos, al punto tal que no solo los perseguía cruelmente, pero aún llegó a matar muchos cristianos. Él entendía que los cristianos no practicaban las leyes que deberían practicar para seguir a Dios, como en el Viejo Testamento. Aunque se convirtió, quizás, y solamente quizás, un poquito de esos pensamientos podrían volver a despertarse en él si le hubieran sacado ese aguijón. Pero aparte de eso, Pablo era una persona de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era prácticamente la tribu más interesante de Israel, porque de la tribu de Benjamín vino el rey Saúl y vinieron grandes líderes de Israel. Por lo tanto, pertenecer a la tribu de Benjamín significaba ser diferente y un poquito psicológicamente superior, la cual era una importante tribu. Entonces, aparte de eso, Pablo era un ciudadano romano. Él de alguna forma había conseguido ser ciudadano romano, que lo catalogaba como alguien superior entre los judíos. También Pablo era un intelectual, no solamente teológicamente, sino secularmente. Y era un intelectual que había sido enseñado por uno de los más prestigiosos
maestros de aquella época, Gamaliel, de la famosa escuela de Gamaliel. Por lo tanto, también era una persona muy intelectual. Pero también Pablo hablaba varias lenguas y aparte de eso era un muy creativo e inteligente escritor. Es decir, en otras palabras, Pablo tenía un montón de cualidades hermosas y sobresalientes que lo hacía un poquito, en cierta forma, superior quizás a los otros judíos o las otras personas que andaban alrededor de él. Y entonces, ¿por qué habrá sido que Dios no le sacó ese aguijón? Quizás, ¿qué hubiera sucedido si Dios, como le sucedió a la monja del principio, le hubiera extirpado del cuerpo de Pablo ese famoso aguijón o espina de la cual Pablo se quejaba? Quizás Dios en su sabiduría miró a Pablo y vio un futuro no muy brillante si le sacaba la aguja. Quizás como dijo David cuando dijo en el Salmo, Dios busca en mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones mejor de lo que nosotros lo conocemos. Y por eso mismo Dios seguramente ocultó el corazón de Pablo y vio cosas que quizás nosotros no sabemos y no vamos a entender nunca. Quizás Dios vio que Pablo, siendo un ser humano, al verse libre de tal horrible dolor que sentía, podría comenzar, y escuchen bien esto, quizás podría empezar a depender de sus propios recursos humanos, intelectuales, educacionales, y apartarse un poquito de la obediencia de Dios. Y díganme algo, porque me sucedió y me va a suceder quizás a mí, y yo creo que no soy el único. Pero a veces cuando tenemos un dolor muy grande, ya sea físico, emocional o espiritual, y realmente le pedimos desesperado, de rodillas y hasta llorando a Dios que nos saque ese dolor, cualquiera sea el dolor, no nos damos cuenta quizás de que si nos sacan ese dolor totalmente y quedamos fresquitos y perfectos, no quizás empezamos nosotros a tratar de decidir nuestra vida y hacer nuestras decisiones y a caminar un camino basado en nuestras propias condiciones humanas y nos olvidamos un poquito de que dejemos que sea Dios quien maneja nuestras vidas y no nosotros? Yo creo que sí, yo creo que a todos nos sucede y nos puede suceder lo mismo. A todos nosotros que estamos en cierta forma sufriendo alguna clase de inconveniente, problema, enfermedad, si realmente nos quitan todo ese peso en nuestro hombro, en nuestro corazón, en nuestra mente, si dejamos de llorar, si dejamos de padecer, en una de esas empezamos a caminar en mi forma, como dijo Frank Sinatra, y nos empezamos a alejar un poquito y a depender en nosotros. ¿Y qué es lo más que Dios quiere? Dios tanto nos amó a nosotros que mandó a su Hijo querido y precioso a morir a la cruz para eso, para reconciliarnos con Él y para que de esa forma nosotros seamos dependientes de Él, no independientes de nuestro camino y dependientes de nuestro cerebro. Y entonces quizás Pablo viene a significar
con ese aguijón en la carne a ti y a mí. Quizás Pablo es un ejemplo de lo que le puede pasar a cualquier ser humano que cree en Dios. Si Dios le alivia todos los problemas y lo deja limpito y perfecto, contento y a las risas, y entonces comenzamos a depender de nosotros mismos. Y yo personalmente puedo dar el testimonio que cuando yo caminé en mi forma, de mi manera, por mi cabeza, como dice otra vez, le digo la canción de Frank Sinatra, en mi camino, en my way, todo me fue mal, al punto que perdí mucho más de lo que ustedes piensan. Por eso, desde que conocí al Señor Jesucristo, decidí vivir mi vida en la forma de Jesucristo y no en la mía. Y eso quizás es lo que Dios está demostrándonos con lo que hizo con Pablo. Quizás Dios realizó y se dio cuenta en el egocentrismo inmenso en el cual Pablo podría caer si Pablo no sintiera más dolor de esa espina. Mi gracia es suficiente, bastante es mi gracia. Fue no solo una manera de recordarle a Pablo que el camino con Dios no es mi voluntad, sino como dijo Jesucristo, que se haga tu voluntad, Padre nuestro. Sino que también ayudó a Pablo a grabar con fuego en su corazón que nosotros no somos nada, pero con Cristo todo lo podemos. Vamos a acordarnos bien clarito de eso que dije en este momento. Tú y yo no somos nada sin Jesucristo, pero todo lo podemos cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Cada momento difícil de nuestra vida, cada enfermedad, cada ofrenda, cada necesidad, cada persecución, cada angustia, es una oportunidad que Dios manifieste, para que Dios manifieste su suficiente gracia. Esa gracia inmensa, esa gracia que aún Jesucristo, dando su última gota de sangre en la cruz, estaba pidiéndole al Padre que perdonara a aquellos que lo estaban matando, asesinando, torturando. Esa gracia, la que tuvo contigo y conmigo cuando no nos merecíamos nada, y nos abrazó y nos dijo, te amo. Personalmente puedo testimoniar que algún tiempo atrás pasé el peor sufrimiento emocional de mi vida, que no voy a comentarlo ahora. Pasé noches y días llorándole a Dios que aliviara mi corazón. Paradójicamente, este fue uno de los momentos más felices de mi vida. Y ustedes dirán, este hombre, este señor está loco. No. Yo lloraba y mi corazón se partía en pedazos al punto que fui a un doctor y él constató en su récord que mi corazón sangraba, le caían gotas de sangre de tan grande que era mi dolor. Sin embargo, yo me pasaba el día prácticamente de rodillas orándole a Dios. Y aunque le parezca mentira, en esos momentos yo sentí la intimidad y el amor más grande de Dios que yo he sentido en casi toda mi vida. Más adelante yo sufrí otros momentos dolorosos, porque hasta que nos muéramos los vamos a sufrir. Pero el haber entendido tiempo atrás que en mi debilidad Dios era mi fortaleza, me ayudó a sobrepasar esos momentos que vinieron después.
El Señor también le dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es algo bien difícil de entender en esta sociedad nuestra y en esta cultura en la cual estamos viviendo. ¿Cómo puede ser que cuando estoy débil sienta fortaleza? Es algo que no lo podemos entender si no es con la mente de Jesucristo y con la mente de Dios y el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Qué significa? Significa que cuando atraviesa los tipos de prueba en la vida que sencillamente no pueden solucionarse, nosotros nos hacemos más dependientes de la fortaleza de Dios y no dependientes de la nuestra. Voy a repetir. En esos momentos tan horribles de la vida, tan dolorosos que pasamos antes, estamos pasando ahora y pasaremos después, seguramente, nosotros nos hacemos más dependientes de la fortaleza de Dios y no dependientes de la nuestra. Y ahí está nuestra fortaleza. Me gusta alentar a las personas a confiar en Dios, que cuando suceda algo doloroso, ellos se den cuenta que Dios puede darle el poder que ellos no conocían. Dios trae problemas a nuestra vida que solamente Él puede solucionar. Asuntos que solamente Él puede sobrepasar. En situaciones de debilidad y desamparo, la fuerza la encontramos en el poder de Dios y no el nuestro. Cuando nuestro dolor o circunstancias nos agobian, es cuando más tenemos que recordar que su gracia es suficiente para nuestro dolor. Cuando somos débiles, es que Dios nos llena de fortaleza y esperanza. Y esto es lo mejor que nos puede pasar para aprender a hacer las dos cosas que Dios quiere de ti y de mí. Dios quiere que seamos obedientes y dependientes. Dios hubiera querido que Adán y Eva fueran obedientes y no desobedientes y llenar al mundo y a la raza humana con pecado. Y Dios prefirió que Jesucristo en el jardín fuera dependiente, y a pesar que le pidió que si pudiera pasar la copa de su mano para afuera, igual de todas maneras reconocía que si era la voluntad de Dios, sería dependiente de Él e iría a la cruz. Y eso es lo que quiere de ti y de mí. Y si todo este mensaje sirve de algo, es para que tú y yo recordemos que sobre todas las cosas, Dios quiere que seamos obedientes y dependientes. Ahí, en esa palabra dependiente, es que en la debilidad te vas a hacer fuerte. En Cristo todo lo puedo. En Cristo todo lo puedo si soy obediente y dependiente de Jesucristo y del Espíritu Santo. Y ese es el secreto. Y ese es el secreto que descubrió Pablo a pesar de su dolor, y entonces le dio gracias a Dios. Nuestra naturaleza humana y carnal es tan rebelde cuando se trata de obedecer o depender. Nosotros nacemos desde que somos niños. Nosotros no queremos el juguete ese que nos da mamá, sino que lo tiramos contra la pared, sin tener por qué. Y es porque nacemos con ese espíritu carnal humano del pecado, de la rebeldía y de no querer obedecer ni depender de nadie ni de otros. Dependemos, y a veces Dios necesita dejar que esa espina, que ese aguijón del cual Pablo se quejaba y yo me quejo y tú te quejas, nos siga molestando, para que nosotros entendamos que, como dijo Jesús, si quieres ganar tu vida, la tenés que perder. Pero si pierdes tu vida,
La Biblia dice, es a través del fuego que será refinado. Finalmente, cuando Pablo entendió esto, le dio gracias a Dios porque no le sacó la espina y aprendió que lo mejor para él y nosotros es que sobrellevando la cruz todos los días, como dijo el Señor Jesucristo, finalmente entregando el querer controlar nuestros problemas y decidimos entregarle a Dios nuestros problemas. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Eso es lo que nos preguntamos después de leer el principio de la Biblia. Dios es el que dice esas palabras. ¿Hay algo imposible para mí? ¿Y cuál es la respuesta? No, absolutamente nada, nada, nada es imposible para mí. Hay un doctor que le dijo a un amigo mío que le quedaban 2 meses de vida. Ya han pasado 20 años y sigue viviendo. Solamente cuando tú y yo entendamos que en nuestra debilidad lo que necesitamos es no querer ser gigantes, Goliat, macho men, sino rendir nuestro dolor a Dios y confiar que Él nos dará la fuerza para triunfar, entonces entenderemos que su gracia es suficiente. Queridos hermanos y hermanas, muchísimas gracias por haberme escuchado y cualquier comentario que quieran hacer o cualquier pregunta que quieran hacer, pueden escribirme a Uruguayos y Latinos Americanos con Cristo y con un placer inmenso trataré de contestarles. Que Dios